Nicolás del Caño está aquí con nosotros. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué opinión tenés vos en relación al tema este de etiquetado, de los productos? No, a mí me parece, digo, ¿acompaña, ayuda? Sí, ayuda. Lo que pasa que, bueno, siempre hay los grandes monopolios y grandes empresarios que imponen condicionamientos, ¿no? Así que, pero bueno, nosotros sí vamos seguramente o sea, estamos de acuerdo y no nos parece bien, aunque hemos planteado algunos límites, ¿no? Por ejemplo, ¿qué límites? No, digo que esto, o sea, no después, como te decía, los monopolios, las grandes empresas, después está el tema que se cumpla, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, hay cosas que van más allá de lo que se pueda poner en una ley, digamos, ¿no? O en esta ley particularmente, que tienen que ser cosas más amplias, nos parece a nosotros, más globales. Pero bueno, será un debate que tendremos que seguir dando, ¿no? Claro. Está bien. Y sobre impuesto a las ganancias, ¿cómo crees que se puede definir? ¿Cómo crees que se puede dar el debate? Mira, yo creo que, a ver, nosotros hemos sostenido siempre una posición muy clara con respecto a impuesto a las ganancias en relación a que el salario no es ganancia, ¿no? Y hemos presentado un proyecto que presentó Romina del Pla en conjunto y hemos planteado allí que todo trabajadora que esté bajo convenio no tiene que pagar impuesto a la ganancia. Lo mismo las jubilaciones, ¿no? Que son salario diferido. Entonces, ese es el planteo que nosotros hemos hecho. Y este proyecto, si bien mejora la situación de trabajadores que hoy están pagando el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, no lo elimina, y además tiene otro problema, que es que acá no hay una actualización automática en función del índice inflacionario, ¿no? Es decir, esa es la gran pregunta, ¿cómo se va a actualizar? Claro, ¿no? claro, Sí. porque ¿qué pasa? Si no se actualiza, en pocos meses vas a tener a muchas de las trabajadoras y trabajadores que ahora se van a ver beneficiados en no pagar el impuesto, en que lo van a volver a pagar. Claro. O sea, no va a tardar demasiado tiempo en el cual suceda que vuelvan a tributar cientos de miles de trabajadores. Claro. ¿Por qué? Por la actualización del salario, decís. Claro, porque si se actualiza el salario y el mínimo no imponible no se... automáticamente, digamos, no se sube, ¿no? De manera Pero no hablan de atarlo justamente al salario. A ver, lo que están hablando de buscar alguna variable que sea para que no pase esto, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser producto de la discusión que se va a tener que dar en las comisiones. Hubo un planteo, si no me equivoco, creo que Facundo Moyano, quizás otros diputados, en este sentido, ¿no? De que cómo se iba a garantizar que no suceda esto de que rápidamente vuelvan a pagar ganancias. O sea, en el texto original no está. No, en el texto original no está, claro. Digamos, ¿no? Y aparte, recuerden ustedes, no es otro tema, pero está vinculado el problema de la inflación, el tema de jubilados, que nosotros hicimos una moción concreta, en particular en la votación de la nueva movilidad, que votamos en contra en general, obviamente, pero planteamos que hubiese una cláusula automática, ¿no? En función de la inflación. Es decir, si a vos te daba, como ahora, que va a dar 8% de aumento cuando la inflación de los 3 primeros meses del año se calcula alrededor de 11-12%, automáticamente vos incorporás lo que falta. Porque quedó atado al salario. Al salario y a la recaudación. ¿No? Entonces, se supone que cuando vos negociás salario ya tenés en cuenta la inflación. Claro, pero ¿qué pasa? Está el tema de la recaudación. Y además tiene un tope el tema jubilatorio, que es que no puede ser 3%, es hasta 3% mayor a la recaudación anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tuviste, supongamos, un aumento de salarios de por decirte, ¿no? Es difícil que se dé esto, ¿no? Pero de 40% y de recaudación del 20%, vos podés, el aumento va a ser a lo sumo del 23% anual. O sea que la variable, claro, la variable es la más perjudicial para los jubilados. Bueno, tuvieron que salir a hablar de un bono ahora. Bueno, para equiparar. Hablaron de un bono. Entonces, pero digo, ahora hablan de un bono, pero en su momento nos achacaban a nosotros que planteamos esto, nos decían, bueno, no, pero hay que confiar en que la economía va a estar mejor y esta fórmula es muy buena y va a dar siempre a favor del jubilado.
Y no es así. Nosotros cuestionamos que es una medida fiscalista. O sea, es un criterio fiscalista porque está puesto en función de la recaudación, ¿no? Nicolás, vos hablabas del tema del impuesto a las ganancias y que había un proyecto de la autoría tuya con la diputada del PLA. Este proyecto está todavía, digamos, vigente. Es otro de los proyectos que se van a sumar a esta discusión, al proyecto que ingresó Sergio Massa a la comisión. Sí, obviamente que nosotros vamos a exigir que sea incorporado el proyecto que es del Frente Izquierda, digamos. O sea, nosotros desde el primer momento que asumimos en la Cámara de Diputados hemos planteado, y desde siempre hemos planteado que no tiene que existir este impuesto para el salario de los trabajadores bajo convenio, claro, y los jubilados, ¿no? Entonces esperamos que obviamente se incluya en el tratamiento, en el debate, en la discusión, y como te digo, el hecho de que haya habido un gobierno como el de Macri, que planteó que los trabajadores no iban a pagar ganancias y sin embargo más trabajadores pagaron ganancias. Desde el Frente de Todos, los sectores del kirchnerismo siempre justificaron, y hemos tenido muchos debates, decían, bueno, no, pero el que está mejor tiene que ser solidario con el que está peor. Y para nosotros, a ver, es falso ese planteo en el sentido de que quienes están mejor son los grandes grupos económicos. El trabajador que gana, claro, un poquito más que la media, cuando vos hoy tenés el salario mínimo por debajo de la indigencia, ¿no? Entonces, me parece que el punto es que definitivamente se termine con este impuesto, ¿no? Y estas falsas promesas, cuestiones demagógicas, porque el proyecto tiene un poco de esto, ¿no? Es decir, año electoral, vamos a hacer una modificación de ganancias que en el tiempo se va a licuar con los aumentos, claro. De todos modos, electoralista o no, el empleado dice bienvenido. No, pero, a ver, no, yo no discuto que eso es claro en el sentido de que menos trabajadores van a pagar el impuesto y ese dinero va a ir al mucho bolsillo. Poco, pero es dinero que queda en el bolsillo. A ver, hoy, por eso te digo, para mí no son privilegiados esos trabajadores. No deberían pagar este impuesto, claro, que además, como te digo, el salario no es ganancia. Claro. Entonces, no deberían pagar este impuesto los trabajadores y las trabajadoras, y me parece que es el debate de fondo que hay que hacer, ¿no? Y el planteo que nosotros vamos a dar y la pelea que vamos a llevar es esta, y también obviamente si en caso de que no se acceda a este planteo vamos a ir con el tema de la actualización automática para que no se modifique en unos meses y vuelvan a pagar. Igualmente, digo, por lo que decís más o menos en los conceptos, el acompañamiento en general estaría. Sí, digo, creo que, como decíamos recién, concretamente es un dinero que va a tener el trabajador que hoy no lo tiene, ¿no es cierto? Ahora, claro, ya hay otros sectores que están planteando, bueno, se desfinancia el Estado. Pero ten en cuenta que de IVA y de impuesto a la ganancia, en gran parte de la cuarta categoría, es una gran parte de la recaudación del Estado, claro, ¿no? Entonces, hay una discusión sobre el problema tributario, cómo hacer que sea progresivo en el sentido de que aquellos que más ganan, más ingresos tienen, por ejemplo el tema de bienes personales, etcétera, bueno, que sean los que más paguen, los vos que más aporten. Hay un tema, si bien es técnico, pero hay que tenerlo en cuenta, es la posibilidad de tener distintos ítems para desgravar parte de este tema relacionado con impuesto a las ganancias. ¿Se tiene en cuenta, se contempla? Recién hablábamos con un diputado y nos decía, pensá que en determinados casos, matrimonio con 2 hijos, que tengan determinados, vos desgravás y prácticamente hoy no pagás ganancias. Sí, bueno, eso desde ya, toda medida, digamos, que se pueda contemplar para que beneficie al trabajador, así no sea, digamos, una resolución definitiva, creo que bienvenido sea, ¿no? Pero insisto, para que no vuelva a haber este tema recurrente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las paritarias, ¿no? Nosotros siempre planteamos el hecho de que tiene que haber una cláusula gatillo atada a la inflación. Porque vos decís, bueno, a ver, la paritaria tal gremio obtuvo 30%, después al final del año la inflación es del 40, 45, 50. ¿Por qué no planteás directamente que haya una cláusula gatillo, ¿no? Y que se vaya actualizando para que el trabajador no quede por detrás, entonces después se vuelve al año siguiente a discutir
Y entonces no se discute, primero vamos a devolver lo que se perdió. Y a partir de eso discutimos, no, ya eso que se perdió se da por totalmente pasado, algo que ya sucedió, claro, que el trabajador lo perdió y listo. Entonces me parece que es un tema. Y después me parece otra cosa que también, ya que estamos discutiendo el tema salario, el hecho de que tengas el salario mínimo por debajo de la indigencia. Gran parte de la clase trabajadora que tiene ingresos muy por debajo de lo que es la canasta de pobreza inclusive, ¿no? Eso nosotros hemos planteado que los trabajadores cobren como mínimo 50.000 pesos, ¿no? El salario mínimo inmediatamente tiene que estar en un piso muy por encima de lo que está. No importa el sector. No, porque vos, o sea, como salario mínimo, ¿no? Y aparte del concepto del salario mínimo vital y móvil, si uno lee todas las adjetivaciones que hace de lo que debería cumplimentar para el trabajador, ¿no? Está lejísimos. Claro. O sea, hoy es de indigencia, convengamos, ¿no? O sea, no te alcanza para la canasta básica alimentaria siquiera. Entonces, ahí vos tenés un punto que es fundamental, que el salario viene perdiendo en el gobierno de Macri, también con el gobierno de Fernández, y creo que eso hay que ponerle un freno inmediato. Un freno, ¿no? Claro. Nicolás, quería preguntarte por la campaña de vacunación que se está haciendo y hay iniciativas de ustedes también del Frente de Izquierda respecto al tema. Sí, mira, hay un proyecto concreto que nosotros presentamos, que yo he presentado, sobre el tema de las patentes y los derechos intelectuales con respecto a las vacunas, para que Argentina exprese públicamente en todos los organismos internacionales la necesidad de que se liberen las patentes. ¿Por qué? Porque esto es un problema internacional fundamental, que es la posibilidad de que se fabriquen en Argentina. Tenemos los recursos para hacerlo, fabricar vacunas controladas por el Estado, y eso no se puede hacer porque está el tema de la propiedad privada de las vacunas, ¿no es cierto?, de las patentes, de los derechos intelectuales. Ese es un punto fundamental. Después hay otro que, si bien no es directamente, pero con todo este escándalo de la vacunación VIP, y que no es solamente esta vacunación de amigos en el Ministerio de Salud y muchos otros casos que ahora se están dando a conocer, sino también esta privatización, en el sentido que vos ves que en Capital Federal, en Jujuy, en muchos otros lugares, se le deja a las clínicas privadas el manejo de la vacunación. Y entonces muchas dicen, bueno, vos sos socio de la obra social, te voy a vacunar. Y han vacunado también el escándalo que surge en Jujuy, que son empresarios o familiares de empresarios que no tienen la edad ni siquiera para ser vacunados. Entonces sale todo escándalo que desnuda un régimen en realidad de privilegios, de prebendas. Y nosotros tenemos un proyecto presentado hace mucho tiempo, que es el de centralización del sistema de salud, ¿no? Que se centralice tanto el sector estatal como el sector privado, el sector de las obras sociales, que todo esté centralizado en la órbita del Estado y que esté bajo control de las trabajadoras. Porque y de los incluso, mirá vos si es importante esto de centralizar, que tienen independencia en las provincias y los municipios. Exacto. O sea, tomá, vos provincia te dejo la vacuna y después de tu responsabilidad, bueno, ¿qué haces? Vos sabés acá que esto, está, sí, vos sabés que esto pasó, ¿no? Lo discutimos con el ex ministro Ginés en abril del año pasado, cuando estuvo en la Comisión de Salud. No sé si ustedes recordarán que él dijo que iba a centralizar el sistema sanitario, declararlo de utilidad pública. Sí. Al día siguiente tuvo una reunión con distintos empresarios del sector de la salud que fueron a hacer un lobby para decir, no, esto no. Y justamente lo que dijo en la Comisión de la Cámara de Diputados lo retrotrajo al otro día cuando se reunió con estos empresarios. Y es una medida muy importante, es una medida elemental. Fíjate, si vos decís, tengo estos recursos, estamos en una emergencia, y bueno, todos están disponibles, acá no vamos a hacer una distinción entre el que tiene obra social, el que no. Todo esto ahora es de utilidad pública. Mira, el tema de la vacuna, hasta la ONU dice que tiene que ser de interés público, ¿no? De utilidad pública, el tema de la vacuna. Entonces, ha sido todo un escándalo, ¿no? Los laboratorios, el de Pfizer, si querés, es el más escandaloso de todo, porque utilizaron y siguen utilizando instalaciones del hospital militar y otros recursos en la Argentina, y no te dan una vacuna porque dicen que la ley que se votó en el Congreso, nosotros la rechazamos porque, lo dijo Ginés mismo, pusimos, dice, todas las condiciones que nos pedían los laboratorios, o sea, está escrita casi para los laboratorios, pero bueno, Pfizer nos pedía más. Y no alcanzaron. Pfizer pedía más condicionamientos, claro. No le gustó el artículo 4. Bueno, entonces es un escándalo, o sea, todas las... vos no podés hacer un juicio
en Argentina no se puede hacer un juicio si no hay algún porque es problema jurisdicción estadounidense. Bueno, eso es un escándalo. Nicolás, ¿qué expectativa tienen para el lunes la presencia del presidente aquí, dadas las circunstancias en general, digo, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, vamos a escuchar qué es lo que tiene para decir Alberto Fernández. Lo que sí creo es que ha habido de parte del presidente y el gobierno, la gestión del Frente de Todos, promesas o planteos que se hicieron en la campaña electoral, que uno, bueno, en marzo del año pasado no podía hacer una evaluación en pocos meses, que pudiera ser más clara, ¿no? Entonces, ahora, después de más de un año de gestión del gobierno del Frente de Todos, hay muchos sectores que están desilusionados, digámoslo así, porque los planteos que hicieron no se cumplieron, ¿no? Que se iba a recuperar el empleo, el salario, estuvo la pandemia. Ahora, eso no es una excusa, al menos en lo que hace a haber tomado medidas mucho más drásticas, afectando los intereses de los grandes grupos económicos. O sea, todo el plan original que tenía el gobierno, por ejemplo, ajustar a los jubilados, como hicieron en diciembre del 2019, lo mantuvieron. O sea, ahí fue donde hubo un tijeretazo. Los adultos mayores, que son el sector de mayor riesgo frente al COVID. Entonces digo, vamos a ver qué dice el presidente Alberto Fernández todo sobre este tema, ¿no? Porque después ellos dicen cosas que no son ciertas. Es decir, que los jubilados no perdieron, cuando los datos dicen que perdieron. Entonces hay que ver entre el discurso que han mantenido y que pueda tener el presidente y los hechos concretos, la realidad de lo que ha pasado en el país y de lo que se viene también, digo, ¿no? Y otro tema, el tema deuda. O sea, también han pagado y van a seguir pagando, están avanzando en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que son condicionamientos de Bueno, mayores... ahora para mayo viene un vencimiento importante. Viene un vencimiento importante. Claro. Y ya pero digo, ahora hace poco se pagaron 300 millones. Todo ese dinero fue a las escuelas, que ahora se ha planteado esta vuelta presencial en las escuelas, y muchos docentes con la comunidad educativa y la familia dicen, che, pero en esta escuela no tengo agua. Che, pero acá se me llueve el aula. Entonces, esa plata no fue a arreglar las escuelas para tener condiciones para esa presencialidad, digo, más allá del discurso que tiene un tono electoral. En ese tema educativo, ¿cómo estás viendo esta vuelta a la presencialidad y toda la situación que se está dando? Mira, me parece que hubo un poco de demagogia y decir, bueno, volver. Ahora en la provincia de Buenos Aires se ha flexibilizado el protocolo por el hecho de que, claro, muchas escuelas no pueden cumplir con ese protocolo por no tener las condiciones de infraestructura. Entonces se flexibiliza para que sí se puedan volver a esas escuelas. Y eso no te garantiza la seguridad sanitaria, digamos, de los docentes y de los alumnos. Entonces, todo lo que por lo menos lo que a mí me llega de las vueltas a las escuelas, hay muchos problemas. El tema de los contagios, que ya empieza a haber contagios en las escuelas también, no solo docentes, sino también niños. Y dicen los docentes se les complica a los chiquitos, porque se controlan, pero empiezan a jugar y juegan. Es difícil decir, no, sepárense. Entonces, eso es en así. corto periodo se va a notar. ¿no? Eso es así, yo te digo, aparte porque el hecho de tener una supuesta burbuja que después, en el caso de la educación media, no es así porque van de un lado al otro los docentes. O sea, claro. y es un tema que los docentes ahora están haciendo comisiones de seguridad e higiene entre trabajadores de la educación, los padres, estudiantes en el caso del secundario, para organizarse y decir, bueno, a ver, en este lugar, ¿qué hace falta? Y exigírselo al Estado para que se cumplimente con eso, ¿no es cierto? Porque si no, acá hay una exigencia de una vuelta a la normalidad sin contemplar las necesidades que tiene y la seguridad sanitaria. Bueno, ahora llegaron las vacunas chinas y el objetivo son los docentes en principio, ¿no? Bueno, en principio, sí, en principio hay que ver, tenés que contemplar los tiempos entre inclusive la primera dosis, que es cuando se empieza a aplicar, y la segunda, y el plazo para que vos tengas la inmunidad frente al virus. No es que de un día para el otro, o sea, lleva su tiempo, claro. Y entonces hoy estaba viendo que en Italia
ahora está la Están cepa... confinando nuevamente porque está la cuarta. Claro, sí. la cepa británica, hay una nueva ola y la cepa británica está haciendo estragos justamente en personas de entre 8 años, o sea, niños de 8 años y adolescentes de 16, 17 años, donde más porcentaje de contagiados. Entonces van al las confinamiento escuelas, claro. nuevamente. Y ahora, claro, todavía. está el tema de las escuelas como uno de los lugares que están discutiendo volver a cerrar las escuelas porque es el lugar donde más se está propagando el virus con esta nueva cepa británica. Digo, pensando en que todos los especialistas hablan de una nueva ola en la Argentina, en espejo con lo que fue en Europa, aproximadamente para abril o mayo, digo, hay que tener en cuenta esto, no podemos decir, a ver, todos los docentes dicen, sí, ¿quién no quisiera estar en la presencialidad dando clases? La verdad que fue muy difícil garantizar las clases virtuales y siempre los docentes tuvieron mucha predisposición a estar a cualquier hora, buscando la forma porque muchas familias no tenían conectividad o no tenían computadora. Eso el Estado no lo garantizó, así como no garantizó eso y lo dejó recaer sobre la espalda de los trabajadores y de las familias, lo mismo hace ahora con la presencialidad. No garantizó todas esas condiciones, no puso los recursos. Hay una frase que dicen los docentes, dicen, las escuelas se abren con recursos, no con discursos. Bueno, creo que bastante... Sabés que claro, ayer ¿no? tuvimos la presencia del doctor Shedlin acá, y desde lo médico, él nos decía, miren, en el mundo tenés países que compraron más vacunas de las que necesitan. Países que compran lo que pueden, nosotros. Y otros que no van a tener nada directamente. Mirá que Manila está intercambiando enfermeros por vacunas con Alemania. Claro. Sí, ¿Viste? eso es mirá el extremo se esa está llegando. desigualdad del mundo, que ayer lo planteamos, que ahora, digamos que afloró, pero Y que... sí, pero ya bueno, está... pero ahora en pandemia, Claro, con esto claro. básico que se necesita. Bueno, y ahí, por eso lo de las patentes es algo tan importante que ya en la década del 50 Jonas Salk lo planteó en relación a la vacuna contra la polio, que dijo, le preguntaron por qué no patentaba y dijo, no se puede, ¿acaso se puede patentar el sol? Esto es un bien de la humanidad. O sea, vos tenés que poner por delante la salud de toda la población del mundo y no la ganancia de un puñado de farmacéuticas, de laboratorios. Esto de Canadá, por ejemplo, que tiene, creo que son 6 o 7 veces lo que necesitan, y así. Es decir, fue una guerra con respecto a las vacunas y se calcula que en los países más pobres a lo máximo que pueden aspirar durante todo el 2021 es a vacunar 1 de cada 10 personas. Y no se sabe en el 2022 cómo va a ser, digamos, ¿no? Entonces, y además es una pandemia, quiere decir que esto es en todo el mundo, porque los países centrales dicen, bueno, yo resuelvo mi problema. Pero se equivocan porque, claro, vuelvo a los temas médicos, te dicen, el mundo tiene que estar vacunado, el mundo tiene que estar inmunizado, porque si no, estos que quedaron sin estar, te van a contagiar al resto. Claro. No, y además que esto es un tema que va más allá, incluso en Argentina. ¿Por qué no tenemos una fábrica de vacunas? ¿No? Que algunos especialistas lo plantean. Dice, bueno, una fábrica... Porque vos ahora tenés que invertir totalmente la lógica. Lo que nos trajo hasta acá es que no haya habido una inversión pensando en la necesidad de las grandes mayorías de todas las enfermedades infecciosas, sino que se desalentaron ese tipo de investigaciones, se les quitó presupuesto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los laboratorios decían, no, a mí me conviene esto otro. Entonces, y fíjate cómo se llega con poca investigación previa, ¿no? Hablando de lo que decía Eduardo de la presencia de Shedlin, una de las confirmaciones que nos daba el diputado Shedlin es la presencia de Carla Bisotti al Congreso. Está la decisión de que la ministra venga al Congreso, se está coordinando ahora entre Sergio Massa y el Ministerio de Salud. Esto es lo que va a llevar a que ustedes tengan una serie de preguntas. Sí, obviamente. En primer lugar, creo que debería ella poder explicar cómo puede ser que ella, estando a cargo de todo el tema de la vacunación, todo el proceso de vacunación, no estaba al tanto de lo que sucedió con respecto
a lo que se hizo en el Ministerio de Salud o en el Hospital Posadas. Digo, me parece que eso, en primer lugar, es algo que debería explicarse. Y después, bueno, todo esto que estamos conversando, medidas que nosotros hemos planteado y que se nos ha respondido de manera totalmente soberbia, ¿no? Sin tener en cuenta este planteo de centralizar el sistema de salud, es algo elemental. Digo, ¿no? Es que hay otros países que lo hicieron y no son socialistas, digamos. Nosotros somos claramente anticapitalistas, socialistas, etcétera, pero estamos planteando estas medidas que son de emergencia y obviamente van a afectar intereses de los grandes grupos capitalistas vinculados al negocio de la salud, porque si no lo haces, no podés dar una respuesta hoy a esta situación. Entonces seguramente vamos a tener propuestas, planteos, preguntas y demás, pero creo que primero debería dar una explicación seria sobre toda esta situación. Para que se ha dado, eso, ¿no? de ser efectivo, tenés que tener un Estado sano. Bueno. Porque si no, a ver, se llega a dar lo que pasó, digo... En esto, claro, vos fíjate, nuestro planteo de que el control de todo el proceso de vacunación esté hecho por trabajadoras y trabajadores de la salud, que incluye especialistas y demás, tiene que ver con que no esté en manos de funcionarios que son más allá de la persona puntual, digo, ¿no? Es un sistema. Porque ahora vos ves todo lo que está surgiendo, no solamente en el gobierno nacional, en la ciudad de Buenos Aires, que Yenta, el Moyano, se vacunaron a sus familiares de 20 años, hacen lo que quieren. O sea, tenés empresarios como de Mar del Plata, que dueño de Media Mar del Plata, y se pudo vacunar porque era amigo del ministro, o porque otro amigo lo llevó. Digo, entonces, eso es un problema sistémico de una casta política vinculada al poder, a empresarios, jueces, etcétera, que no es un tema aislado. Bueno, a ver, fue un tema de Ginés, el ministro de Salud de la Nación. No, es un tema... Entonces, en esto que vos decís del problema de Estado, bueno, tienen que ser los trabajadores de la salud porque ahí no hay ningún privilegio. Arriesgaron su vida un año entero para salvar otras vidas y se la jugaron y muchos perdieron la vida, ¿no? Porque lamentablemente sí. Entonces digo, bueno, ahí ellos son los que tienen que estar a cargo de todo esto, ¿no? Gracias por este tiempo, Nicolás. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por la visita.